Intentar explicaros un poquito la patología articular del tobillo, intentando no abordar todos los nervios que hay y que encontraremos entre el tobillo y el pie, sino solo aquellos que nos pueden aportar alguna patología, para aportar alguna ayuda para resolver patologías, ¿vale? Vamos a hablar del nervio tibial posterior, tanto como un nervio que podemos abordar para poder hacer otras técnicas, como para intentar solucionar alguna compresión del tibial posterior. La primera rama del nervio plantar lateral, que es rama del tibial posterior, que es conocido como nervio de Baxter, y luego las ramas terminales de los plantares, que son los interdigitales plantares. Y por último, un pequeño recordatorio de la fascia plantar. El tibial posterior, muy resumidamente, podemos abordarlo por encima del maleolo tibial, y lo que nos vamos a encontrar, o lo que nos deberíamos encontrar y deberíamos reconocer, son la arteria y los vasos tibiales posteriores, que son la arteria y las venas, que van a ser nuestra referencia para encontrar el nervio, que lo vamos a encontrar posterior a los mismos, ¿vale? Esta misma ventana nos permite visualizar unas estructuras tendinosas, que son los tendones de los flexores, puesto que este nervio va a inervar la cara la musculatura flexora de la pierna, y anterior a los vasos tenemos el flexor digital, el flexor largo de los dedos, más anterior el flexor del tibial posterior, y posterior este músculo con su tendón, que es el flexor del halus longus. Por encima podéis empezar a ver, bueno, aquí en este caso no, ahora lo veréis, como un abordaje más ínfero-maleolar. Tenemos esta misma estructura tendinosa con sus vasos, arteria, aquí no se ve muy bien, pero estas son las venas y esta es la arteria, nervio tibial posterior, que a este nivel podría empezarse ya a dividir en sus ramas plantar medial, plantar lateral y la rama calcánea medial. La especie esta de túnel o techo que hay aquí arriba es el retináculo flexor, que sería el techo del seno del tarso, los flexores que hemos visto antes, y el flexor del halus longus, que es fácil de reconocer si le decimos al paciente que flexione el dedo gordo, porque está situado en esta zona de aquí, esta estructura que se llama tendinosa a nivel del sustentaculum tali. Fijaros que se podría apreciar cómo hay una división de este tibial a esta altura de aquí, el tibial posterior, dándonos las ramas plantares, lateral y medial, que luego veremos. La forma de abordarlo es en plano, como casi todos los nervios, para visualizar sobre todo las estructuras vasculares y no pincharlas. Este es un nervio que nos va a servir mucho, el tibial posterior, para, por ejemplo, realizar una punción de la fascia plantar. Bien, pues como os he avanzado, el nervio tibial posterior se va a dividir, nos va a dar una rama más lateral que va hacia el calcáneo, que es la calcánea medial, y nos va a dar dos ramas, una rama medial y una rama lateral, que son las ramas plantares. Y de la primera rama y de la rama plantar nos va a aparecer una rama vertical primero y después, que va a horizontalizarse hasta buscar el abductor del digiti mini, que es el nervio conocido como nervio de Baxter. Esta es una zona de atrapamiento entre la rama plantar lateral, entre este nervio que os digo que va a buscar a este músculo que hay aquí, que es el digiti mini, que no se ve muy bien, y en esta primera zona de atrapamiento, entre el intervalo entre el abductor del halus y el cuadrado plantar, podemos encontrar esta estructura que se denomina nervio de Baxter, que es la primera rama del nervio plantar. Este nervio baja vertical, luego se va a hacer horizontal hasta cruzar toda la bóveda de la planta y llegar a la inervación al músculo abductor digiti mini, que podemos preguntar al paciente si tiene una lesión o compresión de este nervio, que intente hacer la abducción del quinto dedo, y si está atrapado o lesionado, pues probablemente no podrá realizarla, ¿vale? Es difícil de ver esto, aunque estas son unas imágenes ecográficas, es difícil de ver porque la separación no se suele apreciar con mucha nitidez. Por debajo, fijaros que de la rama medial siempre está el flexor del halus longus, como hemos visto antes. Y la zona de abordaje sería con la sonda en plano, la sonda, perdón, paralela al eje de la planta del pie, y en plano, siempre intentar pinchar en plano. Bueno, pues estas ramas, como veis aquí, el plantar lateral va a cruzar toda la planta hasta llegar al digiti mini,
y este de aquí es el plantar medial. Pues estas ramas dan unas ramas terminales, que son las ramas interdigitales del plantares, que van a pasar por la cabeza de los metas y van en la profundidad de este ligamento, que es el ligamento metatarsiano transverso profundo, que nos une las cabezas de todos los metas. Bien, estas ramas interdigitales las podemos abordar o intentar localizar de dos maneras, con la sonda en transversal a las cabezas de los metas, como veis en la imagen, sonda en transversal, visualizando la cabeza de los metas y haciendo una compresión entre el primero y el quinto dedo, a modo de que juntáis el primero y el quinto dedo, y si aparece un neuroma, porque esto es el neuroma de Morton, nos aparecería una imagen como un resalte. Este señor tiene un pequeño neuroma, pero es muy leve y no le daba sintomatología, y nos aparecería un pequeño resalte en esta zona de aquí. Esta misma rama la podemos, los neuromas los podemos también identificar si ponemos la sonda en el espacio intermetafisario, apretando con el dedo a nivel de la planta del pie en la zona o en el espacio que nosotros queremos estudiar. Apretamos la planta para intentar conseguir que el neuroma, que es esta estructura que aparece aquí, esto es el ligamento, se nos abombe un poquito y lo veamos. Si hubiera un gran neuroma, aquí veríamos un gran abombamiento, ¿vale? Son dos formas de intentar localizar los neuromas de Morton. Bueno, la fascia plantar, muy brevemente, de superficial a profundo, encontramos la aponeurosis plantar. Si retiramos la aponeurosis plantar, el primer músculo que hay por debajo es el flexor digitorum brevis. En el centro, más lateral, encontramos el abductor digitimini y el abductor de la lucis a nivel más medial. Y si quitamos el flexor digitorum brevis, nos encontraremos el cuadrado plantar. Hay más músculos evidentemente aquí, pero son los más importantes que tenemos que intentar reconocer a la hora de realizar una fascia plantar. Las fascias plantares duelen mucho, entonces yo recomiendo, que habéis visto que es sencillo reconocer el nervio tibial posterior, hacer un pequeño abordaje el tibial posterior, rodearlo con anestésico local, esperarse 20 minutos, 25, hacer otro paciente si lo tenéis, y entonces luego veréis que el paciente, la planta del pie, prácticamente tiene el pie acorchado, podéis pinchar perfectamente la planta del pie sin que tenga tanta molestia, ¿vale? Aquí tenéis la fascia plantar que está por encima, ahora la veréis, es esto que está marcado, por debajo una fascia plantar mucho más engrosada. Normalmente las fascias plantares hacen 3-4 milímetros, los engrosamientos más pronunciados pues nos corresponderían o nos dirían que hay una fascitis plantar. El nervio de Baxter que os he explicado antes, bueno, algún artículo nos dicen que podría ser el 20% de las talalgias de esas posibles fascitis plantar que no se solucionan con los tratamientos que hacemos de la fascitis plantar, y que a lo mejor infiltrando en el nervio de Baxter pues se pueden resolver. Fijaros cómo lo pincho yo, pues le pongo al paciente en decúbito prono, le digo que flexione la rodilla, previamente he hecho una infiltración del tibial posterior, apoyo la sonda encima del talón, de forma que es muy difícil que me bascule la sonda, puedo reconocer perfectamente la fascia, y esto es una inyección con corticoides. Si hacéis una inyección con corticoides, pues lo recomendable es pinchar la fascia y pinchar por debajo del flexor corto de dedos, porque esta es la zona donde pasará el nervio de Baxter, ¿vale? Si hacéis si lo que queréis hacer es una radiofrecuencia, que yo no he hecho nunca, del nervio de Baxter, pues ya la cosa se complica más, porque tenemos que localizarlo como yo no sé si tú has hecho alguno de radiofrecuencia. Bueno, y ahora por último un breve resumen, porque yo no soy traumatólogo y seguro que todos vosotros habéis pinchado tobillos mucho mejor que de lo que os enseñaremos, pero un breve resumen de la articulación del tobillo. Simplemente os enseñaremos la articulación tibia-astragalina con el receso anterior y el receso posterior, y la articulación talar o subastragalina con 3 abordajes: anteromedial, posteromedial y posterolateral. De la articulación subastragalina, el tobillo, igual que la rodilla, lo podemos dividir en compartimentos. Nos es mucho más fácil a la hora de explicar las patologías y las estructuras que vamos a encontrar. Si hacemos un compartimento anterior, vamos a encontrar los tendones extensores, de más medial a más lateral, el tendón del tibial anterior, el extensor del halus longus, el extensor digital, y un posible tercer peroneo que se llama, que es un tendón accesorio, ¿vale? La articulación, la arteria y la vena, que veremos muy fácil cómo va acompañando siempre la arteria al nervio
peroneo superficial y la subdivisión en profundo. ¿Vale? Si ponemos la sonda en transversal, a la altura de la tibia, buscando este ángulo, lo que encontraremos es el reborde tibial, la arteria, el nervio encima de la arteria, siempre entre los dos extensores, entre el extensor del alus y el extensor de los dedos. Esta podría ser una forma fácil de pinchar. Si encontramos el cartílago articular, lo que es mucho más sencillo es pincharlo en longitudinal, porque veremos esta estructura que es el reborde de la tibia con el receso anterior. Siempre suele estar un poquito lleno de líquido, mucho más si son deportistas, porque se acumula un poquito, todo esto es grasa y el astrágalo. Y esta orientación de la sonda para pinchar la articulación tibio-astragalina nos permite hacer un escaneo más lateral para ver el grosor del tendón del tibial anterior y hacer un movimiento dinámico cuando le pedimos al paciente que haga extensión de los dedos y no pinchar ninguno de estos dos tendones. En cuanto a la articulación subtalar, el abordaje por cara anteromedial pues es este que veis aquí. Le pedís al paciente que coloque el tobillo por encima de una almohada, que le realice una leve inversión del pie, de esta forma, y abordando un poquito la inclinación de la sonda hacia en dirección posterior, vais a localizar todas las estructuras que bajan por aquí, que es los peroneos, y vais a ver la articulación del astrágalo, el espacio articular y el calcáneo. Los peroneos tienen que quedar un poquito por aquí, ¿vale? En esta cara lateral también nos encontramos, aparte de los tendones peroneos, el retináculo extensor que los va a cubrir, el complejo ligamentoso lateral con los ligamentos peroneo astragalino y peroneo calcáneo, y un poquito más cercano al Aquiles el nervio sural. El abordaje posteromedial, que formaría parte del compartimento medial, ya casi lo hemos definido antes cuando hablábamos de los tendones del seno del tarso, y veremos que hemos de invertir el pie, hemos de poner el pie en decúbito lateral con una inversión del pie para localizar la sonda detrás del maleolo. Y fijaros que esta imagen es la que teníais antes, donde está el sustentáculum thallium, aquí está el flexor del alus, este es el nervio que se está separando con los vasos, aquí tenemos el flexor de los dedos, y justo en este ángulo que describe la aguja sería la entrada a nivel de la zona subastragalina, ¿vale? Este sería otro abordaje descrito en la bibliografía. Y por último, en el compartimento posterior, que lo que vamos a estudiar sobre todo es el tendón de Aquiles, la grasa de Kager que queda por debajo, con las bursas preaquilia y los vasos que encontraremos con el nervio safeno externo, vamos a hacer el abordaje de la articulación subastragalina por su receso posterior. Colocamos al paciente, es mucho mejor colocar al paciente en decúbito prono, con el pie en dorsiflexión y una ligera inversión, y colocamos la sonda, como veis aquí, en longitudinal, viendo calcáneo, espacio articular y astrágalo, ¿vale? Intentar entrar la aguja por este espacio de aquí. Bueno, pues creo que esto es todo. Esto es mañana ya, sábado, ¿vale? Nos vamos todos ahora.